necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Saludos observadoras y observadores. Reactivamos hoy los micrófonos de El Pájaro Observador, que ya sabéis que se encuentran en un nido oculto en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. Con este programa iniciamos la 7ª temporada de vuelos rebeldes e inconformistas con los que tratamos de aportar nuestro humilde granito de arena de contrainformación, tratando temáticas y llevando nuestros micros hasta voces que habitualmente no son escuchadas o incluso que son silenciadas en los grandes medios de comunicación. Ya sabéis que este nido es un espacio abierto a ir dando forma a su rumbo de vuelo en base a contenidos que nos podáis proponer o, como os animamos siempre, mejor aún, en base a temáticas y contrainformaciones que queráis compartir directamente viniendo a tomar el mando de estos micrófonos. Para ello ya sabéis que podéis contactarnos en cualquier momento y os mostraremos con gusto el sendero que llega hasta este nido oculto. En esta ocasión hemos decidido iniciar esta 7ª temporada con un programa centrado en aprender un poco acerca de las especies de avifauna en Cantabria que se encuentran catalogadas como especies vulnerables o en peligro de extinción. Y para ello hablaremos con Roberto González, ambientólogo y profesor de ciencias en secundaria, quien nos compartirá numerosas informaciones en torno a este tema. Además, pincharemos los cánticos específicos de cada especie para que nos vayan sonando para cuando andemos por sus entornos naturales. Aunque esta intro está grabada un par de días después, ya desde el nido del pájaro observador, el programa que vais a escuchar lo grabamos desde el estudio de Radio Argallo en el espacio Manuel Illera en Torrelavega. Allí nos acompañó Carmen de los colectivos vecinales en defensa del territorio, que además de participar en la entrevista que realizamos, se preparó unas cuestiones que le planteó a Roberto dentro de una nueva edición de la sección de El Ventarrón Especulativo, en las cuales le preguntó acerca de los impactos que podrían tener los proyectos de polígonos eólicos que hay proyectados en Cantabria, y entre los cuales, lamentablemente, ya sabéis que a pesar de la lucha y el pulso que se está llevando a cabo por parte de los colectivos vecinales en defensa del territorio para intentar pararlo, las obras comenzaron este verano y van avanzando con indignantes y dramáticas imágenes que nos van compartiendo desde entonces las y los compas. En este sentido, este domingo hay convocada una nueva acción que será una ruta a las turberas de San Martín de Quevedo, acerca de la que nos informará al finalizar la sección en un audio el compañero de los colectivos vecinales, Miguel. Y en el cierre del programa nos sumaremos al llamamiento que diversas personas antifascistas de Cantabria están haciendo de una convocatoria de manifestación para el próximo sábado 28 de septiembre en Santander, en respuesta al festival de bandas nazis que ha organizado el grupúsculo de extrema derecha Alfonso I, ante un año más la indignante y cómplice tolerancia de las instituciones que permiten de nuevo que esta gentuza organice este tipo de eventos públicos, entre los que se incluye también una manifestación y algún evento más, en torno a lo que han llamado el Galerna Fest. Ante todo ello, el lema de esta manifestación en protesta que diversas personas antifascistas están movilizando es las calles contra el fascismo. Y desde el Pájaro Observador nos sumamos al llamamiento para que todas, todos y todes, quienes podáis sumaros, acudáis a demostrar que no queremos dejar ningún espacio a esta gentuza ni a sus discursos de intolerancia y de odio. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo y un abrazo a toda la audiencia de las radios libres que remiten nuestros vuelos: Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona y Radio Albaina en Granada. Así como a todos, a todes y a todas las observadoras y observadores que nos seguís en cualquier momento a través de nuestros portales de iVoox y YouTube. Además tenemos una novedad esta temporada y es que podéis seguirnos también en un nuevo proyecto emergente que está formando una red de podcasts, de radios y proyectos libres llamada red.podcast.org. Y bueno, os hablaremos más en detalle de este proyecto en los próximos vuelos. Y hecha esta pequeña introducción, vamos con el tradicional chute de flow para ir calentando motores con un tema, en este caso, de la banda de folk de Cantabria, Uruna, y en esta ocasión en concreto con una canción llamada Camargu.
Y en cuanto termine la canción, hacemos un salto en el tiempo y conectamos directamente con la grabación de hace un par de días en el espacio Llera de Torrelavega. Así que observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Bueno, pues después de este chute de flow, voy a saludar a nuestra invitada hoy aquí en el estudio de Radio Argallo. Bienvenida, Carmen. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? Imagino que nos traéis bastantes informaciones para la sección del ventarrón especulativo. Que... Sí. Tenemos varios meses desde junio que hicimos el último ventarrón y la verdad es que han sucedido muchas cosas y la mayoría no buenas, pero bueno, alguna hay de movilización también interesante. Vale, perfecto. Pues entonces, si te parece, vamos a ir llamando a Roberto. Y lo dicho, empezamos con Roberto en una primera parte más informativa de la situación de las aves en situación de vulnerabilidad o peligro de extinción en Cantabria. Y a continuación continuáis con la entrevista ya en formato del ventarrón especulativo. Muy bien. Sí. Hola, buenas, Roberto. ¿Qué tal? Vale, estamos. Muy bien. Bueno, nos escucha también Carmen, así que nada, yo tengo aquí un poco el guión que habíamos hablado, pero Carmen, siéntete libre de participar en cualquier momento. Muy bien. ¿Qué tal estás, Roberto? Bien. Vale, vamos a ir entrando un poco en materia y en este sentido, pues según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria, nos consta que tenemos 3 especies de aves que son catalogadas como en peligro de extinción y 6 que están catalogadas como vulnerables. ¿Es así, Roberto? Sí, la verdad es que en el catálogo de Cantabria recoge esas especies, pero también es cierto que bueno, ese catálogo se publicó ya hace años, creo que es del 2008, ha quedado un poco obsoleto y de hecho algunas especies que aparecían ahí en peligro de extinción pues se han extinguido ya, como por ejemplo el urogallo. El urogallo en Cantabria ya no está presente como reproductor, y otras especies que incluso en ese catálogo ni siquiera aparecían, pues también su reproducción se ha certificado que ya no existe, ¿no? O por ejemplo el escribano palustre, que es un pequeño pajarillo que vive en los carrizales, en los entornos húmedos. Entonces, teniendo en cuenta eso, recientemente, bueno, a pesar de ello, cuando se publicó ese catálogo ya, de hecho, cuando nació ese catálogo ya nacía prácticamente obsoleto. ¿Qué importancia tienen esos catálogos? Esos catálogos, la importancia que tienen es que es el marco legal, ¿vale?, para la conservación, para aplicar medidas, ¿vale?, de conservación y de protección. En este caso, el caso particular que nos toca, pues de las aves, ¿vale? Entonces, realmente nace de una legislación estatal que obliga a las comunidades autónomas a que tengan catálogos y que en esos catálogos tienen que recoger aquellas especies que están en peligro de extinción, vulnerables, una otra categoría de protección a nivel estatal o a nivel autonómico. Puede darse la circunstancia que una especie a nivel estatal no esté en peligro de extinción, pero que sí lo esté a nivel autonómico.
Bueno, básicamente eso lo que implica es que las comunidades autónomas están obligadas a publicar pues, planes de recuperación de especies, en el caso de las especies en peligro de extinción, y planes de conservación de especies, en el caso de las especies que están catalogadas como vulnerables. No recuerdo cuántas había catalogadas como vulnerables en el catálogo de Cantabria, pero bueno, por desgracia, con el paso del tiempo, a esa lista se deberían de ir sumando especies, ¿vale? Recientemente, hace 3-4 años, se hizo una revisión del estado de conservación de todas las especies de aves de España, basándonos en la revisión de los criterios científicos que establece la UICN, ¿vale? Que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que establece unos criterios para considerar qué es y qué no es en peligro de extinción, vulnerable, etcétera, ¿vale? En base a eso, hoy en Cantabria habría pues al menos 2 especies, bueno, 3 especies extintas, si tenemos en cuenta el águila perdicera, ¿no? Que recogía el catálogo, que llegó a nidificar pues hasta los años 80 más o menos en Cantabria y no volvió a nidificar. El urogallo y el esquilano palustre estarían extinguidos en Cantabria, y luego pues habría otras 16 especies en peligro de extinción y otras 15 especies en estado vulnerable. Vale, pues si te parece vamos a ir pasando siguiendo un poco el catálogo de 2008, pero con las correcciones que puedes ir repasando sobre la marcha. Vamos a ir pasando por las que están catalogadas como vulnerables y luego las que están en peligro de extinción. Y para ello te voy a hacer una serie de preguntas que lanzo así un poco como comunes para todas ellas, y a partir de ahí, pues de las que te apetezca, nos compartes algunas informaciones. Así que, en primer lugar, pues en qué zonas de Cantabria se encuentran. En segundo lugar, si hay algún consejo de cómo las podemos reconocer visualmente. En tercer lugar, si hay algún dato que querrías destacar de alguna de ellas, de, pues, por ejemplo, sus dinámicas ecológicas, en el entorno en el que viven, de qué se alimentan, cuánto espacio abarcan sus hábitats. Y lo único, antes de ello, voy a ir citándolas una a una y vamos a ir pinchando un audio seguidamente de los sonidos que emiten, un poco también para ir practicando de su reconocimiento cuando andemos en su cercanía. Entonces, en primer lugar, dentro de las que están catalogadas como vulnerables, y lo dicho, luego si quieres, si puedes nos repasas otra vez si hay algún error respecto a la actualidad. Sí. Pues en primer lugar el águila real. Segundo lugar, aguilucho cenizo. El aguilucho pálido. Alimoche. La perdiz pardilla. Y el cormorán moñudo. Eso en cuanto a catalogadas como vulnerables. Y en las catalogadas como peligro de extinción vamos a omitir entonces el urogallo, que nos has comentado que ya estaría considerada como extinta, ¿no?, en Cantabria.
Sí, Y la cuestión del urogallo es que, bueno, es de hecho la única especie que cuenta con un plan de recuperación, ¿vale? Dentro de las obligaciones que establece la legislación estatal del 2007, obliga a que aquellas especies que están en peligro, ¿vale? Que están en peligro de extinción, presenten planes de recuperación en menos de 3 años. Es decir, que los planes de recuperación tendrían que estar aprobados en el 2010, ¿vale? Y los planes de conservación, que son los dirigidos para las especies vulnerables, daba un plazo de 5 años, es decir, 2012, ¿vale? A la actualidad, que cuente con un plan en términos ornitológicos, en relación con las aves, el único que existe es el del urogallo, y probablemente cuando se aprobó la especie ya estaba extinta. Es decir, en el año, creo que fue 2014 o por ahí, se aprobó, y por aquellas fechas pues probablemente ya no había urogallos, o por lo menos no había una población capaz de reproducirse en Cantabria. Vale, entendemos eso, extinta en Cantabria, pero que en otras zonas de la cordillera cantábrica se podría encontrar aún como no extinta, ¿no? Dentro de ese reconocimiento. Sí, la valoración dejamos de lo que es extinta, no es extinta, lo que es el estado de conservación, analiza una serie de variables, ¿vale? Esa serie de variables básicamente son inicialmente poblacionales, ¿vale? Pero no solo. Poblacionales me refiero a pues, número de ejemplares, número de parejas, número de machos reproductores, dependiendo de cada especie, se analiza una cosa u otra, ¿no? Y hay un rango de números en los cuales queda dentro o fuera de peligro vulnerable o no, ¿vale? Eso no quiere decir que haya otras especies que, bueno, si queréis luego más adelante podemos verlas, por ejemplo, que son muy comunes y que podrían ya catalogar, con esa revisión que se hizo hace 3 años, como especies vulnerables, ¿vale? Por ejemplo, todo el mundo conoce la golondrina común o el vencejo común, ¿no? Que es una especie habitual de los pueblos, y hay miles, ¿vale? De hecho, hay millones de ejemplares en España. Eso no significa que la población no esté vulnerable, porque no solo se analiza el tamaño poblacional, sino también su evolución, su tendencia poblacional, ¿vale? Si antes teníamos 40 millones y ahora tenemos 20, pues estamos hablando de un descenso del 50% de la población, por lo tanto, catalogaría como vulnerable. Estas cifras me las he inventado, pero bueno, es un poco para reflejar la idea, visualizar la idea de lo que se analiza. Y la otra característica que se mira es la distribución. Si la ocupación del espacio que hace se va reduciendo. Puede que una especie se reduzca en su distribución espacial, pero que sus números se mantengan. Eso no quita que pueda catalogarse como vulnerable. Eso está completamente estipulado por unas pautas y unos marcos, un proceso de seguimiento que se hace por la UICN, y ahí entran, pues ya te digo, entrarían especies pues como la golondrina o el vencejo, ¿no? Que son especies muy comunes que todo el mundo conoce, pero que están pasando por una fase preocupante porque ya catalogan como vulnerable, que es el paso previo a estar en peligro de extinción. Vale, bueno, retomando un poco el listado que habíamos contado del urogallo, bueno, vamos por si acaso alguien en la montaña, aunque sea muy, muy difícil en la actualidad, en Cantabria, por si acaso alguien se encuentra el sonido del urogallo, aquí va el sonido del urogallo cantábrico. Y a continuación, otras dos especies que aparecen o aparecían en este catálogo de 2008 como en peligro de extinción serían el paíño europeo. Y el milano real.
Entonces, Roberto, un poco de todo este listado que hemos enumerado de especies vulnerables o en peligro de extinción, lo dicho, volviendo un poco a las preguntas, no sé si para quienes queramos, quienes quieran aprender un poco más del reconocimiento de estas especies, algún dato que quieras darnos de alguna de las especies, de en qué zonas de Cantabria se encuentran, cómo las podemos Pues mira, reconocer mayoritariamente visualmente. de estas que me cuentas, Sí. ¿vale? Pues perfiles águila real, buitre leonado, bueno, no sé si el buitre leonado lo hemos citado, pero bueno, estas especies, milano real, son todas rapaces, son grandes aves. Algunas son bastante más grandes que otras, ¿no? La águila real es una especie que son ejemplares imponentes y que, bueno, si los ves en vuelo, pues detectas que es algo diferente a esa silueta habitual que estamos acostumbrados a ver, que es la del buitre, ¿no? Aunque sea un poquitín más pequeño, pues la estructura de su silueta es como más potente, ¿vale? Nos damos cuenta que son todo especies grandes, ¿vale? Eso implica que son especies que sus tasas de reproducción son bastante bajas. Cuando tenemos especies pequeñitas, por ejemplo, paseriformes forestales, como carboneros, herrerillos, muy habituales en los jardines, en los parques, esas especies pueden llegar a poner 8, 9, 10 huevos por puesta y pueden hacer 2 o 3 puestas al año. Evidentemente no todos sus pollos van a volar, no todos sus pollos van a sobrevivir, pero esa tasa de reproducción que tienen es elevada, por lo tanto, cualquier amenaza que represente hacia la especie, desde el punto de vista numérico, pues puede quedar más aliviada que en el caso de estas grandes rapaces, ¿vale? Entonces, estas grandes rapaces las vemos especialmente en las zonas de montaña. Las águilas reales, hay muy pocas parejas en Cantabria, ¿vale? Unas 10 parejas, y principalmente están en la zona de Líbana, sur de Cantabria y la zona de la Son. Nos damos cuenta que están vinculadas pues, a esos paisajes kársticos, roquedos profundos, donde normalmente ubican sus nidos. Son especies, en Cantabria son rupícolas, y comparten el espacio pues con otras especies también rupícolas, pues como alimoches, buitres leonados, este tipo de especies, ¿vale? Con peregrino, todo este tipo de especies habitan pues en la alta montaña, ¿vale? Eso no significa que de forma habitual pues vayan haciendo vuelos, dependiendo de las épocas del año, por otros territorios que pueden no ser tan alpinos, ¿no? Entonces podría llegar a observarse en otros territorios, en otras zonas, en las cuales no son sus zonas de reproducción. Pero bueno, habitualmente están en estas zonas, en estos paisajes de montaña. Una pregunta quería hacerte, Roberto. La gente que vivimos en los pueblos vemos en los últimos años a menudo buitres muy cerca de las casas. Y bueno, y los ganaderos o la gente que tiene pues eso, algún animal cerca siempre nos dice pues eso, que el que no ha sufrido ataque o al menos ha habido un intento, ¿no? Y es muy fácil que veamos buitres. ¿Qué motivos hay para que los buitres lleguen tan cerca del mundo con movimiento que a ellos no les interesa, ¿no? Fuera de la naturaleza? Hay también un efecto ahí de pérdida de memoria social, ¿vale? Con esto quiero decir que los buitres leonados, en este caso el caso de los buitres, ¿no? Los buitres leonados a mediados del siglo pasado pasaron por un cuello de botella bastante profundo y por lo tanto hubo una reducción de la distribución de la especie, ¿vale? Se quedaron acantonados en zonas especialmente aptas para ellos, ¿no? Picos de Europa, etcétera, y también una reducción de número, ¿vale? Con el paso del tiempo, esta población se ha recuperado. Hoy en día hay más buitres leonados de los que había hace 10, 15, 20 años. Eso hace que hay una población flotante de esta especie de buitre leonado que va buscando nuevas ubicaciones, ¿vale? Nuevos territorios. Entonces ya hay, bueno, colonias de buitre leonado en otras zonas donde no las había en años recientes, me refiero a los últimos 100 años, y eso hace que haya muchos pueblos y muchas localidades donde se observen buitres leonados que antes igual no se observaban. Yo, mi experiencia personal, por ejemplo, yo soy de la zona pasiega y, bueno, cuando yo era pequeño, joven, pues no era habitual ver buitres leonados. Y hoy en día, cada vez que te asomas desde casa y miras al cielo, los ves, si te fijas, los ves seguro. Eso significa que la población ha ido a más, ¿vale? El hecho de que se acerquen más o menos también es dependiendo de la actividad de producción que se haga en el territorio. La actividad ganadera, pues hoy en día
hay más ganado en el monte, el ganado vacuno, por ejemplo, de carne, que hace que al final sea alimento, ¿no? para estas especies, como el buitre leonado, que es carroñero, ¿vale? También hubo un momento, en años muy recientes, de hace 20 años hasta hace 10 años más o menos, en los cuales se bloqueó por completo, bueno, el abandono, entre comillas, del ganado muerto en el monte, ¿vale? Eso vino derivado por la crisis de las vacas locas, ¿vale? Que hizo que, bueno, se estuviesen unos protocolos de precaución para que no se expandiese el problema. Eso se terminó y ahora ya hay nuevos protocolos respecto a la gestión, ¿vale? De los animales muertos. Ese momento hizo que se juntaran dos cosas. Una, que había muchos buitres, y dos, que no se dejaba nada de animales muertos en el campo. Eso hacía que los buitres no tuviesen tanta disponibilidad de recursos, eran muchos, y entonces puntualmente eran más atrevidos. En ese sentido, pues algún parto de alguna vaca, incluso en las proximidades de alguna finca ganadera, que fuese mal, que se alargase o simplemente los restos de un parto, pues hacía que los buitres se acercasen o que naciese muerto el jato o la jata y que se acercasen con bastante atrevimiento. Pero en general son situaciones muy anecdóticas y lo normal es que los buitres, por desgracia, los veamos a kilómetros de distancia. Vale, y un poco de la lista que comentábamos de especies vulnerables o en peligro de extinción, para alguien que busque encontrarlas en la zona costera, ¿cuáles de ellas nos encontraremos? Entiendo que el cormorán moñudo, no sé si alguna más. Sí, el cormorán moñudo y el paíño son dos especies netamente costeras, ¿vale? El cormorán moñudo, todo el mundo conoce, o casi todo el mundo conoce al cormorán, ¿no? El cormorán grande, tanto porque se ve en los estuarios, en las bahías y demás, como porque, bueno, de hace unos años para acá, pues se interna por los ríos, ¿no? Ese es el cormorán grande, cuyas poblaciones invernantes están en aumento, al menos en nuestro territorio. Eso no significa que a nivel europeo estén en aumento, porque puede darse circunstancias en las cuales aquí aparezcan más, pero porque han dejado de invernar en otras zonas de Europa. Las aves son migradoras, buscan lugares para la invernada y con el paso del tiempo van cambiando de unas zonas a otras. Ese es el cormorán grande. El cormorán moñudo es un poquitín más pequeño. Su nombre es moñudo por esa cresta que tiene, pero es netamente costero, no se interna por los ríos. Se puede introducir puntualmente en bahías, en estuarios como Santoña, Bahía de Santander, estas zonas que son un poco más amplias, pero lo habitual es verlo en las rocas posado. En la costa, los paseos por las sendas costeras, pues cuando se observa algunos ejemplares de cormoranes, probablemente sean cormoranes moñudos. Estos nidifican en los acantilados costeros, en zonas muy inaccesibles. Realmente no hay muchas parejas en Cantabria y bueno, son relativamente fáciles de ver si pasas por la costa. El caso del paíño es un caso diferente, es una especie marina completamente, pasa su vida en el mar, en alta mar, y solo viene a los islotes de Cantabria, algunos de ellos, a reproducirse y normalmente es una especie nocturna. Cuando viene a los islotes a reproducirse, sus entradas y salidas de los islotes los hace por la noche, por lo tanto es una especie que es muy muy difícil de ver si no te embarcas para observarlos, a buscarlos en concreto, ¿no? La especie más difícil de encontrar. Y luego respecto a las épocas del año, comentabas un poco, habéis hablado también del águila real, no sé si los aguilucho cenizo, pálido, alimoche, milano real, perdiz pardilla, no sé si son también aves que, bueno, o las que has comentado en general, que podamos ver durante todo el año, o alguna de ellas es migratoria y la encontramos solo en ciertas épocas. Sí, el alimoche común es migratorio, es una especie que viene del África subsahariana, ¿vale? Y viene, bueno, a reproducirse a nuestro territorio. Eh, Hay aproximadamente del orden de 50 parejas, ¿vale? En Cantabria. También nidifica en estas zonas de roquedos. No tiene la necesidad, como los buitres, de grandes roquedos, grandes riscos, grandes paredes. Puede criar en pequeños roquedos. De hecho, es bastante habitual en nuestro territorio eso.
con un pequeño roquedo que esté protegido, que no haya molestias y demás, le vale para criar. Y sí, suelen llegar en esa época justo al inicio de la primavera, empiezan a aparecer ejemplares, se reproducen y a finales de agosto pues ya prácticamente han desaparecido. Vienen únicamente a reproducirse. Y el Milano Real, bueno, hoy en día el Milano Real también es una especie catalogada en peligro de extinción. De hecho, en la última revisión también se mantiene esa categoría de amenaza. Es una especie cuyas poblaciones han descendido drásticamente en los últimos años. En Cantabria hubo alguna pareja reproductora en el pasado, pero ya no se reproduce, aunque ha habido algún intento de reproducción reciente, no 100% confirmado, pero lo que sí hay son dormideros, ¿vale? Es una especie que en invierno sus poblaciones europeas vienen a Cantabria, bueno, a la franja norte y en general a España, pero en el caso nuestro a la franja norte, a pasar el invierno. Entonces hay grandes concentraciones de Milano Real en algunas localidades y eso es porque, bueno, pasan el día buscando alimento por zonas de pastos, campiña, media montaña, colinas, interfluvios, todas estas zonas buscando alimento y al caer la tarde se juntan en dormideros para sentirse seguros y esos dormideros pueden tener decenas, incluso cientos de ejemplares para pasar la noche. Y de hecho Cantabria es la comunidad autónoma de las de la franja norte, de la zona eurosiberiana, la que más milanos reales tiene invernantes de toda España. Y respecto a la alimentación de esas especies, ¿son todas carnívoras o alguna es omnívora? ¿Varía un poco la dieta? ¿Algún detalle aquí en este sentido que nos quieras destacar? Así un poco en general o de alguna especie concreto. Vale, o sea, sí, en realidad son muy adaptadas, ¿vale? Muy adaptativas las especies. Los alimoches son carroñeros, es una especie de buitre, igual que el buitre leonado. Es un carroñero y lo que hace es buscar carroña. No necesariamente ejemplares grandes, de, por ejemplo, vacas o ganado doméstico tipo caballo tal, puede comer pequeñas carroñas y se ve atraído, ¿no? Pues por esa... Cuando vas por el campo y hay unas urracas, un cuervo, sabes que puede haber algo por allí, eso le atrae también al alimoche y se acerca a ver esa comida para alimentarse. Por otra parte, el águila real o los milanos reales, pues bueno, incluyen una gran variedad de alimentos que lo que sí que hacen estos son cazan, ¿vale? Cazan mamíferos, pequeñas aves incluso, y reptiles, pequeños reptiles, y se alimentan de eso, de pequeños animales, no grandes animales, aunque bueno, es cierto que el águila real pues es una especie potente y en un momento dado podría cazar algún animal más grande, ¿no? Alguna cría de rebeco o algún animal más grande, pero son cosas más o menos anecdóticas esto. Bueno, respecto al tema un poco de reconocimiento, la verdad que a nivel radiofónico imagino que va a ser complicado dar mucho detalle, pero no sé si puede recomendar para quien quiera, quienes queramos un poco tener una referencia, alguna fuente de información que crees que sería buena un poco también para iniciarse en estos temas. Para la identificación. Sí. Vale. Para la identificación de aves, lo mejor es salir al campo. Salir al campo mucho y toparse con las diferentes especies, especialmente las cercanas. No ir a buscar, pues eso, un águila real en la zona lebaniega. Muchas veces, bueno, los que llevamos muchos años observando aves, pues es una cosa ya como inherente a nuestro comportamiento en el campo, pero es importante habituarte a observar, ¿vale? Y muchas veces cuando no tienes conocimientos pasa un pájaro, no sabes lo que has visto, incluso aunque lo hayas visto bien. Por eso hay que primero identificar, trabajar con las aves cercanas, esos parques cercanos o las zonas verdes cercanas o los pueblos, dar vueltas alrededor de los pueblos. Eso significa que vas a tener menos número de aves, por lo tanto va a ser más fácil, te vas a habituar a ellas porque vas a ir repitiendo, porque cuando sales al campo pues si vas por las mismas zonas van repitiendo las mismas especies y te vas a acostumbrar a esas aves, ¿vale? Y es indudable que es necesario unos prismáticos, no necesariamente caros, pero unos prismáticos son fundamentales y sobre todo una guía de aves. Una guía de aves que yo recomiendo que sea de dibujos, de ilustraciones, ¿vale? Hay guías de aves que son de fotografías,
hoy en día son bastante buenas, pero las ilustraciones son mejores porque te ofrecen diferentes posiciones y diferentes posiciones de las aves, ¿vale? En las cuales vas a tener más fácil localizarlas e identificarlas cuando estés en el campo, ¿vale? Hay una guía pequeñita que es de tapa blanda que se llama Aves de Europa, ¿vale? Que es de la editorial Lynx, y esa, bueno, es una de las más manejables para, bueno, para iniciarse en lo que es la observación de aves, así a escala de hobby. Luego a nivel digital, ¿vale? En la página de SoberLife hay una guía de aves de España, ¿vale? Que es una enciclopedia de las aves, que tienes ahí todas las aves con todas sus descripciones, identificación, dónde viven, dónde habitan, cómo viven, las amenazas, tienes los cantos, tienes fotografías, tienes dibujos, etcétera, ¿vale? Siempre es mejor el primer acercamiento con guía de papel, porque es más fácil llegar a las especies y se hace mucho más cómodo. Y la otra pues permite más profundizar en más detalle, ¿vale? Vale, perfecto. Y nada, y por mi parte la última cuestión, así muy brevemente, hemos hablado de las especies que están en peligro de extinción a muchos niveles, ¿no? En lo concreto, en lo general, a nivel un poco de cómo se estipula que estas aves tengan esta definición. Y quería un poco cerrar esta primera parte de la entrevista con la pregunta de si nos puedes compartir algunos elementos que han llevado a estas especies a esta situación de vulnerabilidad o de peligro de extinción. Pues las amenazas son múltiples y cada especie tiene sus propias amenazas, ¿vale? Por ejemplo, el cormorán moñudo pues está vinculado con artes de pesca, muchos ejemplares, especialmente los jóvenes del año, pues acaban en las redes de artes de pesca, ¿vale? Es un caso clásico. También está vinculado, pues, episodios, ¿no? Como el Prestige, que puede hacer que sus poblaciones se vean realmente afectadas y que les cueste a la población recuperar a largo plazo. Luego otras especies, por ejemplo, como los buitres, alimoches, este tipo de especies planeadoras, pues hoy en día tienen varias amenazas. Una de ellas son las industrias de polígonos eólicos, de parques eólicos, de aerogeneradores, ¿no? Mueren decenas, cientos de ejemplares al año y bueno, es una nueva amenaza que está en auge, que va a ir a más y que tenemos que conocer con más profundidad sus posibles impactos. Luego hay otras especies como el mirano real, aunque sea cazador, también es carroñero, que le ha afectado mucho el uso de veneno en el pasado. Hoy en Cantabria está más controlado y por suerte no es como en otras zonas de España, que el uso del veneno todavía es una cosa que existe en el campo, pero aún así, pues bueno, el mirano real pues es una especie también que le afecta gravemente el veneno. Esas son, dijéramos así, las amenazas más relevantes, bueno, aparte de muchas otras como molestias, en el caso del alimoche, molestias en las zonas de cría, de reproducción, por actividades de montaña, bueno, transformación del paisaje, modificaciones del hábitat, todo este tipo de cosas las afectan de forma secundaria. Vale, pues muchas gracias, Roberto. Creo que Carmen tenía una cuestión todavía que te quería preguntar para esta primera parte de la entrevista. Hay una zona en Torrelavega, en plena zona urbana, pegadito a la autovía, donde la lechera, frente a Esniace, donde una tarde he visto cientos, y yo diría que miles, creo que de garzas o garcillas, y venían de todos los puntos. Veías desde el cielo, estuvimos como una hora allí, y veíamos eso, cientos de aves que se ponían sobre todo en los plumeros, porque en esa zona del Besaya básicamente hay plumeros y algún arbusto. Me impresiona, sí, ¿no? que los animales no tengan otro lugar. Esa es una especie de garza de Ardeida, ¿vale? Que se llama garcilla bueyera. Esta especie clásica, cuando vemos documentales en la 2 que aparecen como pequeñas garcillas blancas que se posan encima de los rinocerontes, de los elefantes, sí, de los búfalos, este tipo de especie que también sigue, que vemos también en los prados en Cantabria, que sigue a las vacas, que está cerca del ganado, es una garcilla que hasta la segunda mitad del siglo XIX no estaba presente en nuestro territorio.
no estaba presente tampoco en general en España y que tuvo una explosión demográfica muy relevante a nivel mundial. De hecho, es la ardida, la garza más cosmopolita del mundo, y ocupa todos los continentes salvo la Antártida hoy en día. Es una especie africana que se ha ido expandiendo por todo el mundo, ¿vale? En el caso de Cantabria es un caso particular, porque aparte de esa expansión natural, también hubo una población semidoméstica en el Zoo de Santillana. Esa población hizo también que, bueno, por querencia, al ver otros ejemplares, los que iban llegando de forma natural, bueno, encontraban comodidad y seguridad de grupo, ¿no? Eso ha hecho que sí, que en Cantabria, de hecho, sea la comunidad autónoma con más garcillas boyeras del norte de España, y esos ejemplares que se juntan, especialmente en invierno, son dormideros. Estas especies pasan el día. Dentro de las garzas es la que menos hace uso de los humedales en sí, ¿vale? Cuando vemos una garza real en el río, está pescando peces. Otras especies como garcetas, garza imperial, están en los humedales pescando peces. Esta no se alimenta de peces, esta utiliza mucho las zonas de pastos, y lo que hace es sigue el ganado, sigue las vacas y sigue el ganado, porque a su paso las vacas pues van levantando pues ortópteros, pequeños saltamontes o pequeños insectos, que es de lo que se alimenta, incluso también de otras especies, pues de anfibios, por ejemplo, o pequeños roedores. Es una especie que sí tiene mucha capacidad de adaptación, entonces tiene mucha facilidad de ocupar diferentes nichos, y ha conseguido eso, expandirse de forma importante, y ahí en esa zona del río, en Torlavega, se forma un dormidero en invierno, sí, que por las tardes pues se van metiendo allí y se meten pues cientos de ejemplares a pasar el invierno. Muy interesante. Vale, pues muchas gracias, Roberto, por todas estas informaciones. Y bueno, hasta aquí esta parte de la entrevista, y damos paso ahora a la sección del ventarrón especulativo, en la que Carmen va a tomar el testigo de la entrevista para iniciar un poco la sección con algunas cuestiones que te preguntará en torno un poco a esta problemática que ya avanzabas de cómo afectan los polígonos eólicos, estos proyectos, cómo podrían afectar en Cantabria si se llegan a construir de cara a la vida de la avifauna en Cantabria. Así que vamos con el ventarrón especulativo. El ventarrón. Muy buena, Roberto, de nuevo. Ahora ya en el espacio del ventarrón especulativo, en el que ya nos centramos exclusivamente en la consecuencia que tienen los polígonos eólicos sobre las aves. Cuéntanos, tú creo que mejor que muchísima gente puede contarnos qué significa, ¿no? Nos lo has contado de alguna manera también, antes cuando decías, pues eso, lo que significa. ¿Por qué hay aves que están desapareciendo, ¿no? ¿Qué es lo que les está haciendo desaparecer? Y evidentemente ya nos has adelantado el motivo. Y me vas a perdonar, también decías que el marco legal para aplicar las medidas que hay en Cantabria también es del 2008. Me resulta curioso, alguien que quiera hacer un estudio con ese marco legal, ¿qué tiene entre manos? No estaría actualizado, por lo tanto, lo tendría más difícil aún. Claro, exacto. De hecho, ahí partimos de una base como punto de partida, ¿vale? Que es
la necesidad, ¿no?, de implantación de renovables y de transitar, en este caso, el modelo energético. Sabemos que nos enfrentamos a esa crisis climática. En términos generales, bueno, hay diversos estudios a nivel mundial, ¿no?, de los límites del planeta, ¿vale? Esos límites del planeta están de forma resumida eh, catalogados en 9 límites, ¿vale? ¿Qué son esos límites? Lo que significa es que si superamos ese límite, superamos el límite de seguridad para la supervivencia humana, ¿vale? De esos 9 límites hemos superado 6, ¿vale? De esos 6 límites, uno es relacionado con la crisis climática, ¿vale? Es decir, relacionado con el cambio climático, que de forma secundaria está relacionado con los parques eólicos, ¿vale? Y el otro es la crisis de la biodiversidad, ¿vale? Es la crisis de la integridad de la biodiversidad a nivel mundial. La biodiversidad es un concepto a nivel mundial, pero también a nivel local. Entonces, esos 2 límites son los 2 límites que más se ha sobrepasado. Estamos muy por encima de la capacidad de carga que tiene el planeta para aliviar ese colapso para nosotros como especie, no para la biodiversidad o la vida en el planeta, porque bueno, históricamente ha habido extinciones masivas, y de esas extinciones masivas, en las cuales se ha extinguido pues el 90% de las especies del planeta, pues luego han aparecido otras especies y se ha recuperado, pero este es el problema, es un problema humano, ¿vale? Con esto quiero decir que es cierto que es necesario ese empuje de las renovables, porque dijéramos que es una de las cartas, una de las bazas que tenemos para luchar contra la crisis climática, y eso es indudable y nadie lo pone en duda. Lo que sí que es importante destacar aquí es que esa lucha actual de las administraciones para dar un empuje a las renovables viene determinado por un empuje económico, ¿vale? Por nicho económico. Porque sí es cierto que a nivel macroeconómico se han tomado una serie de medidas para desincentivar el uso del petróleo, principalmente, y el uso del carbón. Eso hace que sea más atractivo económicamente las renovables. Esto hace que las renovables pues vengan con fuerza, como hemos visto en Cantabria, ¿no? Y volverá con fuerza y se mantendrá con esa fuerza en los próximos años. También es sorprendente que las mismas administraciones que son encargadas de llevar a cabo este plan de transición hayan dejado abandonado ese otro límite del planeta, que es el de la biodiversidad. Hemos estado hablando que el catálogo de especies amenazadas de Cantabria es del 2008, ¿vale? Hemos estado hablando que las especies que están en ese catálogo tienen que tener planes de recuperación y planes de conservación. En Cantabria, de ese catálogo que está obsoleto, hay 14 especies y solo una tiene un plan aprobado, y de hecho esa especie está extinta. La Ley de Patrimonio Natural de España, que es del 2007, obliga a que esas especies, a que las comunidades autónomas en cada uno de sus territorios publiquen un plan de recuperación para las especies en peligro a los 3 años, o sea, 2010, y para plan de conservación para las especies vulnerables a 5 años, o sea, 2012. Estamos en el 2024 y no tenemos esos planes. No tenemos esos planes para las especies, pero es que hay muchos espacios protegidos que tampoco cuentan con esos planes. Hay espacios en Cantabria que pertenecen a la Red Europea de Conservación de la Naturaleza, la Red Natura 2000, que son cepas, son zonas de especial protección para las aves, y que la ley determina que se tiene que establecer un régimen de protección y conservación para evitar su deterioro. Eso es, la jurisprudencia aplica que eso significa que tiene que haber un marco de gestión y conservación. Y esas cepas no tienen en Cantabria esos planes de gestión. Por lo tanto, la urgencia tiene que ser paralela. Y por eso, con eso quiero decir que, pues lo que estábamos hablando antes, desde el año 2008 hasta hoy hay nuevas especies en peligro de extinción. Hay algunas especies en peligro de extinción que pueden verse amenazadas de forma relevante con los parques eólicos. Por ejemplo, el aguilucho pálido, que la última revisión del libro rojo, que es la revisión basada en los criterios del OICN, establece como en peligro de extinción. Evidentemente el milano real también, pero bueno, hay otras especies que están vulnerables, que se mantienen como vulnerables, como la limoche, ¿no?, la perdiz pardilla, el quebrantahuesos en Cantabria, que catalogaría, está en peligro, pero catalogaría como vulnerable, y Cantabria ya es como una especie reproductora. Aunque su reproducción
se limite a la zona de Picos de Europa, eso no significa que no haya quebrantahuesos por el resto de Cantabria. De hecho, la Fundación Quebrantahuesos hace un seguimiento de estos ejemplares y tiene conocimiento de esos movimientos, ¿no? Eso es como una cuestión casi anecdótica, ¿vale? Esto quiere decir que en Cantabria pues es necesario, ¿no? Impulso a las renovables, pero es que estamos dejando de lado el impulso a la diversidad, que es la gran olvidada y es un límite para la supervivencia humana, igual que la crisis climática. Y se habla poco de eso. Se habla poco y se tiene muy poco en cuenta. Se tiene muy poco en cuenta y esa dejadez por parte de las administraciones conlleva a que luego aparezcan conflictos en esas planificaciones territoriales en las cuales hay que ofrecer soluciones como son las renovables, pero no tenemos la información que deberíamos de tener desde hace muchísimos años, ¿vale? Un ejemplo clásico es el Parque del Escudo. El Parque Eólico del Escudo está situado en una zona de turberas. Eso es un hecho evidente que se sabe desde hace 2 décadas por lo menos, que esas turberas son relevantes ya no solo desde el punto de vista de la biodiversidad, que es evidente, y deberían de estar protegidas y de hecho hoy ya lo están, sino también desde el punto de vista de la lucha por la crisis climática, porque las turberas pues tienen una función también en ese sentido. Pero aquí lo que voy es que esas turberas deberían de estar protegidas desde el año 89. Hay un decreto de zonas húmedas que establece el inventario estatal de zonas húmedas que obliga a las administraciones autonómicas a identificar esos humedales y que esa identificación entre los planes de cuenca. Los planes de cuenca en el marco actual de la ley son del 2009. Lo que hay ahora son revisiones del que se publicó, se tenía que haber publicado el año 2009. Entonces hablamos de documentos que estaban ahí, obligaciones desde hace 30 años o más, que no se han tomado medidas y que conllevan a que al final se aprueben parques eólicos en lugares en los cuales sabíamos que había zonas de protección de relevancia. Y terminamos publicando esas zonas protegidas después de aprobar el parque eólico. Eso no cabe duda de que es una desfachatez. Desde el punto de vista de la administración y desde el punto de vista de la responsabilidad del buen hacer del servicio público. De eso no hay duda. Entonces, lo que hay que hacer es poner en valor la importancia de sacar adelante las medidas de conservación para proteger la biodiversidad. Porque si avanzamos en ese camino de las renovables, obviando el resto de problemas ambientales, en este caso la diversidad, no nos sirven de nada las renovables. No nos van a servir de nada. Porque la crisis climática no se soluciona si no se soluciona la crisis de la biodiversidad. Esto es un caso muy particular, pero que ejemplifica muy bien el modelo económico en el que estamos metidos y la vorágine de planificación de ordenación del territorio que ha dejado de perder sentido por cuanto se están publicando o aprobando proyectos en lugares donde previamente se sabe que va a haber zonas protegidas. Has mencionado el polígono eólico del Escudo. Evidentemente sabes que es el que más avanzado está. No sé si has visto en las noticias hace menos de un mes que incluso la propia maquinaria se había quedado enfangada en las turberas, porque claro, están cometiendo auténticas barbaridades, ¿no? Están metiendo maquinaria y materiales y destrozando todo lo que encuentran, ¿no? Pero todo lo que estás diciendo, por un lado, la administración, por otro lado, las grandes empresas energéticas, esa necesidad que decías que existe de que la energía sea renovable. Bueno, tenemos desde los colectivos vecinales, tenemos ahí la argumentación para poner encima de la mesa que ahora mismo no es precisamente lo que necesitamos, ¿no? Como ciudadanos del planeta, precisamente que nos llenen de molinos y de placas solares, ¿no? Pero vamos, concretamente queríamos hablar contigo también del tema de las aves y del polígono eólico El Escudo, porque conoces muy bien la zona. Sí, a ver, ahí estoy de acuerdo. Quiero decir que con lo que la necesidad de la transición a renovables, por eso he dicho que es una carta de la baraja, no es la única carta de la baraja y hay muchas cosas que modificar en nuestro modelo económico y modelo de consumo
que necesariamente debe ser modificado, porque al final, si no cambiamos eso, por mucha transición energética que hagamos a renovables o electrificación del sistema, el territorio no lo va a soportar. Eso es una cosa claramente evidente. En relación con las aves, pues es que es uno de los grupos más amenazados con, en este caso, con los eólicos, también con las placas solares, ¿no? Porque sí es cierto que se habla mucho, ¿no?, de los parques solares que van a ocupar poco territorio. Te lo comparan con suelo agrario y te dicen que hay lugares agrarios que tienen más impacto en el territorio, como si las personas que nos dedicamos a hacer conservación o ciencia o que nos hemos dedicado a ello no seamos conscientes de eso. Lo que es una evidencia es que las placas solares se están poniendo en lugares donde el cultivo del espacio agrario tiene interés para especies esteparias, en lugar de ponerlo en zonas de olivares intensivos, ¿no? O sea, no se están arrancando olivos para poner placas. Lo que se está haciendo es se está ocupando espacio para la naturaleza de especies que están en situación de grave amenaza. Y con los aerogeneradores pues pasa un poco lo mismo. Son numerosos los estudios, no hay tampoco hay duda, y de hecho estos procesos de publicación de estos parques supuestamente tienen que prestar atención a esto, ¿no? En España, pues del orden de 5 millones de aves podrían estar muriendo, solo aves, podrían estar muriendo en España con los parques que están aprobados. Si ese parque de industria eólica se va a duplicar, pues se duplicaría el número de aves. También a veces esas cifras son macrocifras y también se utiliza comparándolo, ¿no?, pues con el impacto que tienen los gatos de algunos estudios, ¿no? Los gatos en Estados Unidos o las cristaleras, y ponen cifras. Y aquí vuelvo a lo que comentaba antes, que no es lo mismo un pequeño pájaro que no está en peligro que una especie grande que está en peligro. A las especies, o sea, a las aves, los aerogeneradores, a las aves que más les afectan son a las grandes planeadoras, véase buitres leonados, alimoche, cualquier otro tipo de rapaz, águila real, quebrantahuesos, aguilucho cenizo, aguilucho pálido, todo este tipo de especies de rapaces, ¿no?, que utilizan estos espacios porque su necesidad de vuelo necesitan el viento, ¿no?, y entonces hacen uso de ese lugar, y esas especies pues tienen unas tasas de reproducción bajas. No, que cada pareja, por ejemplo, el buitre en Cantabria, cada pareja no saca un pollo al año. Bueno, eso quiere decir que entonces, para que una pareja, en términos de datos, saque un pollo, tienen que pasar 2 años, porque la media es que salga menos de un pollo al año por pareja en Cantabria. Significa que si se muere un ejemplar, la tasa de recuperación de esa especie se va a ver debilitada. Si partimos de la base de que muchas de estas especies ya están amenazadas por otras razones, eso hace que estemos poniendo en riesgo a estas especies. Algunas de estas especies que hemos mencionado, que están vulnerables o que están en peligro, son especies que están amenazadas y reconocidas por los estudios con estas infraestructuras. Si no tenemos en cuenta eso de forma adecuada, pues esas especies pueden llegar a desaparecer. ¿Y qué significa desaparecer? Pues lo que decíamos antes, puede ser extinta a nivel local, puede ser extinta a nivel estatal, extinta a nivel mundial. Entonces, dependiendo de cada una de las especies, pues podría desaparecer o podría verse gravemente afectadas sus poblaciones. Eso en relación con las aves. Como hemos visto, no solo es un problema de aves, también es un problema ambiental en términos genéricos, ¿no?, como lo que comentábamos de las turberas, también de los quirópteros, de los murciélagos. Todo este tipo de situaciones no están realmente bien analizadas, por cuanto que no tenemos la información. De hecho, si yo ahora mismo estoy diciendo que no existe la información suficiente para tomar medidas para conservar las aves, de los murciélagos ya ni hablamos, porque no tenemos una información muy escasa sobre sus poblaciones, sobre su distribución, sobre sus tendencias, muy escasa. Entonces, si eso es uno de los límites del planeta, pues mejor sería no ponerlo en riesgo y
tomar las medidas y el tiempo necesario para no ponerlo en riesgo. Porque si fuese al revés, si la situación fuese al revés, si estuviésemos tomando medidas para conservar la biodiversidad y eso afectase a la crisis climática, nos llevaríamos la mano a la cabeza. Pero es que, por desgracia, el planeta no elige si la crisis climática o la crisis de la biodiversidad es más importante. Ese es el problema. Roberto, te agradecemos muchísimo que hayas estado ahí contándonos con todo tipo de detalles la vida de las aves y algo más, que ha sido muy interesante, sinceramente. Nos hemos pasado en el tiempo, vamos a tener que hacer algo porque es tan interesante que a ver cómo lo colocamos para que la gente pueda oír todo lo que nos has contado. Insisto, te agradecemos mucho que hayas estado ahí y que nos hayas contado todos estos temas. Un abrazo. Pues nada, muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias, Un abrazo. Roberto. Un abrazo. Chao. Gracias. Nada, muchas gracias. Después de esta entrevista tan interesante, se nos ha ido el tiempo. Como tenemos bastantes temas que queremos compartir de lo que ha sucedido durante todo el verano y de lo que está por venir, os emplazamos al próximo programa que podréis escuchar a principios de octubre. Y pasamos a comunicaros brevemente la actividad prevista para el próximo domingo, día 22 de septiembre. Este fin de semana realizaremos una marcha para conocer parte de las turberas afectadas por la construcción del polígono eólico El Escudo. Esta vez lo realizaremos desde Iguña. Partiremos del pueblo de Quevedo, junto a su torre medieval y su iglesia románica. Subiremos por Casares, aprenderemos cómo funciona este sistema de humedales, luego bajaremos por otra cambera hasta el pueblo de San Martín. Es una marcha sencilla a las 10 de la mañana, este domingo 22, en el Valle de Iguña. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitzak gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Hasta aquí el vuelo de esta semana y además de animaros a acudir este domingo a la ruta a las turberas de San Martín de Quevedo, vamos a cerrar este vuelo con el llamamiento, como os anunciábamos al principio, que diversas personas antifascistas de Cantabria están haciendo para salir a manifestarnos el próximo sábado 28 de septiembre en Santander. La salida será a las 6 de la tarde desde Puerto Chico. Llegado a este punto nos despedimos hasta dentro de 2 semanas y hasta entonces estamos en contacto por nuestras redes sociales, en X, el antiguo Twitter, Facebook, en los comentarios de iVoox o YouTube cuando vamos publicando los programas, o podéis escribirnos a elpajaroobservador@gmail.com. Y por lo demás, seguid volando libres y rebeldes, seguid volando antifas y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.